de empezar. Seguimos conversando aquí en La Salud Primero y vamos a conversar con una doctora que tiene una especialidad que puede resultar bastante popular para algunos. Ella es odontóloga y es especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, que podríamos definirlo a grandes rasgos, doctora, como especialista en bruxismo, ¿verdad? Doctora, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Alicia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Claudia es una doctora que ha tomado una especialidad en bruxismo, es una verdadera influencer en redes sociales, déjame decirlo. En Instagram la pueden encontrar como doctora.bruxismo y dolor, tiene más de 8.500 seguidores y ella está siempre educando, sensibilizando, dándonos tips para las personas que sufrimos bruxismo, que al parecer es una condición, no sé si es una enfermedad, es una condición bastante común, ¿verdad? Sí, es bastante frecuente. Antes se pensaba que era una enfermedad, antes se pensaba que era una parafunción, pero ahora la nueva clasificación del año 2013 del consenso de expertos habla de que es una condición. Y como es una condición, puede ser mala, pero también en algunos casos incluso puede ser buena. Ahí podemos ahondar un poquito en qué casos puede ser buena. Pero se estima que buena parte de la población padece de algún tipo o sufre de algún tipo de patología en torno a esto, ¿no es cierto? No sé cómo decirlo. Dolor, ¿cómo se dice, doctora? Ayúdeme. Dolor facial, Eh, orofacial, ¿cómo se llama? Es que no es lo mismo, no es lo No es mismo lo mismo. bruxismo que tener dolor. La mayoría de los pacientes que tienen bruxismo no tiene dolor. Lo que pasa es que muchas veces los pacientes se tienden a confundir y mezclan cuadros. Entonces, tienen bruxismo y tienen dolor y como que es fácil atribuir de que el dolor es por culpa del bruxismo, pero no siempre es así. El porcentaje es alto, va disminuyendo con la edad. En los niños es aproximadamente entre el 30 y el 40%, y en adultos los estudios como de prevalencia hablan de entre un 3 y un 10%. No es que se cure con la edad, lo que pasa es que muchas veces los factores causales se van solucionando en el camino, por eso el porcentaje de población adulta con bruxismo es menor. Vamos Ahora, desmenuzando, doctora, disculpa que te interrumpa, estamos conversando con la doctora Claudia Bustos, experta en bruxismo. Vamos a ir desmenuzando un poco. Conozco, y creo que usted también, todos nosotros conocemos gente que se queja de este tema del apretar los dientes, por así decirlo, durante el día o durante la noche. Hablemos del bruxismo nocturno, que al parecer es el más recurrente, parece, ¿o no? es el más famoso, es el que se comenta más diariamente, pero el bruxismo de día, ese bruxismo que su nombre técnico es bruxismo de vigilia, yo creo que está un poco subdiagnosticado. Yo creo que muchos sí tenemos bruxismo de vigilia y tal vez no le hemos dado como la atención suficiente. No hay muchos estudios del bruxismo de vigilia. Probablemente el porcentaje de pacientes que con bruxismo de vigilia sea mayor que incluso el de bruxismo de sueño, pero todos los estudios respecto del bruxismo siempre se han centrado más en el bruxismo de sueño. Ese es como el más famoso, por así decirlo. ¿Qué causa el bruxismo de día? ¿Qué El origen? de ¿Dónde día está? El bruxismo de día está más clarito. El bruxismo de día está causado por el estrés y las emociones negativas. ¿Cómo se sabe eso? Porque se han hecho estudios de saliva en pacientes que apretan los dientes durante el día y en su saliva se ha visto alto el cortisol. Y el cortisol es la molécula del estrés que sale de las glándulas suprarrenales y que son cuando estamos ante una situación de peligro. Entonces, el tener un poquito de cortisol incluso podríamos decir que es bueno, porque es el que nos permite cuando vamos a dar una prueba o cuando vamos a tener una entrevista, tener un poquito de energía y estar como listos y preparados. El problema es cuando este cortisol se secreta de manera constante, ya deja de ser bueno, ya empieza a ser un estrés tóxico que se habla, y cuando ya hay cortisol como todo el rato en la sangre, esto ya empieza a traer otros problemas, porque lo que hace tener un exceso de cortisol es que baja el sistema inmune. Por eso se dice que cuando uno tiene
mucho estrés, como que es fácil enfermarse de otras cosas, porque el sistema inmune está disminuido. Ok. Entonces el bruxismo de vigilia está relacionado con el cortisol y está relacionado con el estrés. No así el bruxismo nocturno, ¿no es cierto? Que tiene otras causas, al parecer bastante más variadas. He estado leyendo que incluso hasta condiciones respiratorias o de reflujo puede Exactamente, provocar. sí. Háblanos un poco de Eh, eso. el bruxismo de sueño se pensaba antes que solo era por estrés y también entraba como en la misma, como en el mismo saco y se decía, tengo bruxismo porque tengo estrés, pero con los años y con los estudios se ha descubierto que el bruxismo de sueño tiene muchas causas, más de 10. Em, las más estudiadas son, yo te diría 3 o 4. Una es el consumo de metilsantinas. Las metilsantinas son un grupo de estimulantes de la familia de las anfetaminas y dentro de ellos están estimulantes que usamos todos en la vida diaria, como son la cafeína, la teofilina y la teobromina. La cafeína es como la más común, está presente en el café que tomamos en el desayuno y en las bebidas cola, tienen cafeína. Y la cafeína también está presente en el té, que tomamos como súper frecuentemente en Chile. El té también, aparte de tener cafeína, tiene otro estimulante que es la teofilina. Entonces, este té que tomamos de manera súper habitual a la hora de la 11, sin querer queriéndolo, tiene 2 estimulantes. El tema del té es que uno normalmente no se toma una taza de té, como que normalmente uno pone la bolsita y la va rellenando y la va Obvio. rellenando, y a la hora de la 11 de repente uno se toma sin querer 2 o 3 tazones, porque nadie toma tacitas, en Chile tomamos tazones. Lleva en la taza Entonces, grande, sí. la cantidad de estimulantes que tomamos es alta. Bueno, y la teobromina también está súper frecuente porque está presente en el grano del cacao. Entonces, si en la noche, no sé, pues nos tomamos un té, pero además pues nos comemos un pastelito con chocolate, estamos tomando otro estimulante más que es la teobromina. Y cuando estos estimulantes sobrepasan una cierta cantidad, se acumulan en el cerebro y reaccionan en la noche y hacen este cuadro del bruxismo de sueño. Esa es una de las causas, bastante frecuente. Sí, pues. Otra de las causas bastante frecuente, pero no tan conocida, es la relación que hay entre el bruxismo de sueño y el reflujo gastroesofágico. En este caso es cuando yo te comentaba que el bruxismo no es el malo de la película, sino que es el bueno. Lo que pasa en estos casos es que en el reflujo es cuando el ácido gástrico sale del estómago, empieza a subir por el esófago, a veces incluso llegando a la boca, no siempre tiene que llegar a la boca para que hablemos de reflujo. En estos casos, como el ácido tiene un pH distinto y es muy fuerte, las paredes del estómago están preparadas para él, pero no así las paredes del esófago y no así la cavidad bucal. Entonces, cuando estamos durmiendo y sucede eso, que el ácido sale del estómago, el cerebro se da cuenta y pone todo su mecanismo a salvarnos de este ácido que va subiendo, y la manera que tiene el cerebro de salvarnos del ácido es con la saliva neutraliza el ácido. Entonces el cerebro despierta a las glándulas salivales que se ubican debajo de la lengua y al lado, como cerca del oído, están las más grandes que son las parótidas, y hace que las glándulas se pongan a secretar saliva, y la manera que tiene como de ordeñarlas o de estrujarlas para que salga la saliva es a través del bruxismo. Entonces el bruxismo de sueño es producido por culpa del reflujo gastroesofágico, pero es la manera que tiene el cuerpo de salvarnos de ese ácido. Doctora, ¿y cómo diagnosticas tú las causas de esto? Porque cómo lo que uno como paciente, para que bajemos un poco a nuestros auditores y auditoras, ¿cómo uno qué siente? ¿Siente la mandíbula dolorida? ¿Siente un dolor de cabeza? ¿Siente incluso un dolor aquí al lado de los oídos? Yo llego a tu consulta, ¿hay exámenes que detecten esto o básicamente tú en la entrevista vas logrando dilucidar esto? ¿Cómo logras diagnosticar qué tratamiento es el más apropiado y qué tipo de bruxismo uno tiene? Porque uno de ignorante dice, tengo bruxismo nomás. En nuestra especialidad, el 80% es pura entrevista. Ok. Entonces, es una entrevista larga, eso sí, no es una entrevista de 5 preguntas. Como puedes ver, preguntamos mucho de sueño, Claro. mucho de dieta, mucho de hábitos,
Obviamente nos importa cómo trabaja el paciente, a qué se dedica, porque es distinto un paciente, por ejemplo, como tú, que eres periodista, o un paciente que es profesora. Entonces, como que su quehacer es muy distinto, qué toma durante el día. Yo les pregunto todo lo que comen durante el día para poder ver este tema, por ejemplo, de ácidos o el tema de metilsantinas, y también mucho de sueño, porque el bruxismo de sueño no es una enfermedad de los dientes, sino que es una enfermedad de sueño, que ocurre durante el sueño. Entonces necesitamos saber muy bien cómo duerme el paciente. Y en una segunda etapa viene el examen físico, y el examen físico tampoco es irse directo a los dientes como estamos acostumbrados en el dentista, sino que es un Claro. poquito más largo, incluye un examen completo de todos los músculos de la cabeza, luego un examen de todas las articulaciones y finalmente, y más importante, el examen de los dientes, porque muchos pacientes llegan mal diagnosticados, llegan diciéndome, me dijeron que tengo bruxismo porque tengo los dientes gastados, pero no todos los dientes gastados son por bruxismo, los dientes se pueden gastar por otras razones. Entonces yo ahí, al examinar el diente y ver el tipo de desgaste, uno puede saber si es por bruxismo, si es por ácido o si es por otra razón. Igual que los arqueólogos al ver los huesos pueden saber desde qué años son estos huesos, nosotros hacemos lo mismo con los dientes, con poder examinarlos profundamente uno puede saber a qué se debe ese desgaste. Doctora, qué Así que importante bueno, lo que tú señalas. Estamos conversando con la doctora Claudia Bustos, ella es doctora en bruxismo. Doctora, qué importante, porque sabes que uno recurrentemente ve ofertas, cosas por Instagram, incluso por redes sociales, que te ofrecen tratamiento de Botox para el manejo del bruxismo, a precio tanto, o en oferta, promoción, Botox para bruxismo, siendo que como tú dices, es un tema tan delicado que requiere un diagnóstico bastante preciso por parte de especialistas, que esto no es como de remate.com, en el fondo no es un tema de precio, un tema de mejor tratamiento, ¿verdad? durante mucho tiempo el bruxismo se autodiagnosticaba, bastaba que el paciente dijera yo tengo bruxismo para que eso fuera válido, pero con este consenso de expertos del año 2013 se llegaron a criterios diagnósticos, que son tres. El primer criterio diagnóstico es un reporte de alguien que te haya escuchado apretar los dientes en la noche. Ese alguien puede ser un compañero de cama o en el caso del bruxismo en niños puede ser un papá que haya escuchado ese ruido característico que es de diente contra diente. Hay muchos pacientes que me dicen, no, yo me he despertado apretando los dientes, pero ese autorreporte no es válido porque uno no puede autoescucharse apretar los dientes en la noche, igual que uno no se puede autoescuchar roncar. El segundo criterio es un desgaste dentario, pero como te explicaba, tiene que ser un desgaste dentario coincidente con bruxismo, no vale cualquier diente gastado, tiene que ser un diente que tenga una huella del diente contrario y que coincidan, que sea como un puzzle, que calce perfecto. Y el tercer criterio diagnóstico, ya el definitivo, para poder diagnosticar bruxismo con certeza, es un estudio de sueño que se llama polisomnograma, que se hace en centros o clínicas de sueño, y en ese estudio, no es un estudio que sea solo para bruxismo, sino que es un estudio que permite ver la calidad del sueño, otras enfermedades de sueño, entre esas el bruxismo de sueño, y ese es el estudio que me permite ver con 100% de precisión cuánto bruxismo tengo, cuántos episodios de bruxismo tengo, y lo bueno es que me permite ver además cómo están los temas respiratorios de sueño, que es una de las causas más frecuentes del bruxismo de sueño. ¿Hay riesgo en ponerse Botox sin estar bien diagnosticado? Claro que sí, porque el Botox no es una sustancia que tenemos en el cuerpo, el Botox es una toxina que de hecho es una toxina que si se pone en dosis altas es letal. El Botox mataba antes gente por botulismo. Lo que pasa, lo que se hizo con esa toxina es que ahora está muy, muy, muy diluida y se le encontró una utilización médica. Entonces se usa para tratamiento de hiperhidrosis, para tratamiento de tics faciales, pero lo que se dieron cuenta, dijeron, ah, mira, como el Botox lo que hace es paralizar un músculo y aquí lo que tenemos es una hiperactividad muscular, entonces pongamos Botox en el músculo como para paralizarlo. Tenía sentido, a mí en algún minuto me hizo sentido, hasta que el año 2019 un grupo de expertos, entre ellos unos chilenos, hicieron un estudio en ratones, les inducieron bruxismo, les pusieron Botox y luego se hizo una muestra y se vio que como el músculo estaba paralizado,
por el Botox, Ujú. el huesito de abajo, que en este caso es el hueso de la mandíbula, recibió la señal de que el músculo estaba muerto. Entonces el hueso dijo, si el músculo está muerto, entonces ¿para qué me necesitan a mí? Y el hueso se empezó a absorber, y eso es lo que se llama artrosis. Entonces, no es cualquier cosa ponerse Botox. Si yo me pongo Botox por las puras, el hueso de abajo incluso podría reabsorberse. Oye, Entonces, qué alerta, sí, no por hay esa que... razón no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, tienes razón, y yo te digo, mira, te lo cuento por experiencia propia. Yo también he padecido de esto y más de una vez me han dicho, ponte Botox, y me lo han dicho especialistas, y yo no lo he hecho porque soy miedosa, pero creo que es una cosa recurrente. Ujú. Hablemos del tema de los tratamientos, po. O sea, lo primero es ir a ver un especialista. Hemos dicho que quienes deseen contactarte lo pueden hacer a través del Instagram de doctora.bruxismo y dolor. Ella es la doctora Claudia Bustos. Lo primero es tener un buen diagnóstico, ¿no es cierto?, de parte de especialista. Y lo otro, hay cosas que se usan recurrentemente, que se señala el tema de que te manden a hacer un plano para dormir, en caso del tema de la noche. Y lo otro que ahora está muy de moda es el yoga facial para manejo del bruxismo. Cuéntame qué te parecen ambas opciones. Mira, el plano es lo más frecuente. El plano, la única explicación y utilidad que tendría es proteger los dientes. En realidad hay pacientes que sí apretan los dientes y sí los gastan, son pocos. En esos pacientes sí estaría útil un plano para que no se gaste sus dientes. Pero siempre que el paciente tenga suficientemente claro que el plano no hace que no apriete, porque el apriete viene del cerebro. El plano no manda un mensaje para allá. Entonces, si el paciente está informado y se justifica, está bien. Pero teniendo ojo, porque así como el Botox tenía una precaución, el plano también puede, no siempre es así positivo. En pacientes que tienen compromiso de vía aérea, el plano puede empeorar la obstrucción, o sea, incluso podría empeorar su bruxismo. Por eso no es bueno que le pongan un plano cualquier persona, no es bueno comprarse esos planos de farmacia, tiene que ser con una correcta evaluación por parte de un especialista. Los especialistas tenemos una sociedad científica, que es la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares, y somos especialistas más de, ya yo creo que vamos llegando a los 200 en Chile, estamos en casi todas las ciudades, en Curicó también hay. ¿En Eh, serio? Ya, qué bueno. así eh, afortunadamente tenemos esto en Chile. Somos de los pocos países en Latinoamérica donde existe esta especialidad junto con Brasil. En los otros países no hay especialistas. Entonces tenemos una verdadera ventaja. Con respecto al yoga facial, el yoga facial alivia los músculos. En el fondo está actuando a nivel de los efectores, pero nuevamente, al igual que el plano, no actúa a Ah, nivel del cerebro. ya, ya. Entonces, por eso es tan importante el verdadero tratamiento del bruxismo es investigar su causa, encontrar la causa y solucionarla. Yo te puedo contar, por ejemplo, el ejemplo de mi hija, que desde muy chiquitita apretaba los dientes. Y yo dije, no puede ser justo, mi hija tiene bruxismo. Cacerrero, cuchillo de palo. Así suele ser. Pero afortunadamente encontramos su causa, y su causa era una obstrucción respiratoria. Ella tenía la vía aérea muy estrecha, tenía unas amígdalas muy grandes. Como era chiquitita, la llevé al otorrino, el otorrino le sacó las amígdalas y los adenoides, su vía aérea que era súper estrecha se agrandó rotundamente, y como empezó a oxigenar mejor, su cuerpo ya no necesitó utilizar el bruxismo como herramienta para despertarla, entonces se acabó el bruxismo. Mira, No tuvo, no tuvo que recurrir ni al Botox, ni al plano, ni al yoga facial, fue encontrar la causa claro. y solucionar la causa. Y esa es la idea tanto en niños como en adultos. Qué buenos datos nos has dado, doctora Claudia Bustos. ¿Tú atiendes a niños y adultos? Sí, todos los especialistas en TTM atendemos niños y adultos. TTM. Doctora, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Creo que nos has dado una verdadera clase magistral. Yo invito a todos nuestros auditores y auditoras a seguir a la doctora en Instagram en doctora.bruxismo y dolor. Ella es la doctora Claudia Augusto y realmente es una seca porque además yo encuentro que en tu Instagram entregas un montón de herramientas, de tips, de datos, que realmente para quienes padecemos de esto es de mucha ayuda, pero el impulso es ir a ver a un especialista y me voy a ser la primera en anotarme. Así que, Me alegro. sí, Me alegro que les sirva Instagram. Es una herramienta
con ese fin yo lo creé, fue totalmente para educar y informar a los pacientes en una era donde hay mucha desinformación. Si uno busca bruxismo en Google, aparecen cualquier cosa, aparece todo esto que decís tú, Botox, Las pastas plano, de Botox, sí. cosas que en realidad no es la solución. Entonces, para poder subir información basada en evidencias, lo creé y bueno, se ha vuelto una comunidad bastante grande y me gusta hacerlo. Oye, doctora, y vamos a un plano más personal. Tú te ves muy joven, pues ¿cuánto tiempo lleva de ejercicio la profesión? Yo tengo 35, salí ¿Ya? de la universidad a los 24, llevo 11 años. Esperé unos años, no estaba bien segura qué especialidad estudiar. El 2014 estudié la especialidad, soy especialista desde el 2016. Ya, qué bueno, súper bien, súper bien. Y creo que elegiste una especialidad muy interesante, y como tú dices, qué bueno que en Chile tengamos esta sociedad científica, que en el fondo tiendo a pensar, después de nuestra conversación y de mi experiencia personal, que es, por así decir, un mercado que requiere más regulación, porque efectivamente hay mucha oferta chanta, por así decir, con el tema del bruxismo, porque creo que La- muchas veces se diagnostica mal, creemos, yo creo que Lamentablemente en el bruxismo pasa eso y en muchas otras patologías también. En Chile no tenemos ley de especialidades médicas ni dentales, entonces cualquier dentista puede hacer cualquier cosa, como que eso queda muy a criterio de cada uno. Entonces lo que podemos hacer como pacientes para protegernos y atendernos con un verdadero especialista es consultar sobre nuestro dentista o nuestro médico, nuestra enfermera, quien sea nuestro tratante, en la superintendencia de salud. Es muy fácil, uno se mete a la página de la superintendencia, pone el número pone el nombre de su tratante y podemos ver dónde estudió, si tiene la especialidad y si no la tiene. qué buen dato nos diste. Doctora, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu generoso aporte a nuestra radio y a nuestra comunidad curicana. Muchas gracias por la invitación, feliz de haberlos ayudado. Un abrazo a todos. Muchas gracias, te lo agradecemos.